Así que cuando ustedes digan algo desde el punto de vista semiológico, es casi un diagnóstico, ¿ya? Porque si el paciente viene y dice que vomitó algo rojo, es lo mismo que haya comido beterraga a que usted le diga que es una hematemesis, ¿no es cierto? Una hematemesis es sangre, ¿no es cierto?, por la boca, que lo más probable es que sea secundaria una hemorragia intestinal, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes le dicen a esa paciente que la crisis como vomitó algo rojo, que ustedes le ponen en su historia que es hematemesis, ya pasamos a eso, digamos, diagnóstico, porque ustedes comprobaron efectivamente que lo que botó por la boca era sangre y por lo tanto ustedes lo pusieron como hematemesis, ¿no? Entonces, empezando desde eso, ¿no? Estas clases tómenlas como eso, cuando ustedes usen alguna de la terminología que vamos a ver acá, ustedes ya le están poniendo un nombre a lo que el paciente les está refiriendo, ¿no? Que no es un dolor de guata, ustedes tienen que clasificarlo un poco mejor y eso va a servir no solamente para hacer una constatación legal en la ficha clínica, sino que también para referirse con otro compañero. Si ustedes tienen una duda, porque por alguna razón les quedó el paciente, si ustedes le presentan ese paciente a otra persona, a un especialista o a uno de sus compañeros, tienen que hacerlo desde el punto de vista más médico. Pero recordando siempre la importancia de que la semiología, si usted le dan un nombre a algo, es un diagnóstico, ¿ya? Una hipoacusia, no sé, un sensorial, listo, ya, ¿me entienden? ¿Ya? No es lo mismo que el paciente les diga que tiene la piel amarilla a que ustedes le digan que tiene ictericia. Muchos pacientes la piel amarilla para ellos significa que están pálidos, ¿ya? Que no es lo mismo que la ictericia, que el aumento de la bilirrubina en la sangre, ¿ya? Por eso toman las clases de semiología con eso. Ustedes van a empezar a aprender a hablar, pero van a catalogar ustedes lo que encontraron en el paciente, ¿ya? Hoy día vamos a ver entonces primero semiología del abdomen. Para poder empezar a hablar de eso, tenemos que definir qué es lo que vamos a llamar abdomen, ¿ya? El abdomen, estos son los límites, ¿cierto? Límites superiores del proceso sifoide, los rebordes costales, hacia lateral la décima, la 12 costilla, también el reborde, y por posterior la 12 décima básica. De ahí hacia abajo, nosotros llamamos abdomen. El límite inferior es desde la sínfise del pubis, los ligamentos inguinales, las crestas ilíacas y la quinta vértebra lumbar, ¿no es cierto? Separados desde el tórax por dentro por el diafragma y hacia abajo con la pelvis por excavadura pelviana mayor, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros vamos a llamar abdomen, ¿ya? Que es lo que vamos a, ¿cómo se llama?, a hacer el examen físico como abdomen. Entonces, como hablamos, siempre van a llegar, me duele la guata. ¿Ya? ¿La guata qué? ¿Significa que le duele el estómago o le duele el abdomen? Estamos hablando de abdomen, estamos hablando de guata. Los pacientes no vienen con el diagnóstico, entonces usted, por eso les sirve la semiología, porque ustedes tienen que ir depurando lo que realmente de forma médica tiene el paciente. Entonces, hola doctora, tengo dolor de guata. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen que ir a eso, entonces tienen dolor. ¿Y cómo? Que es el síntoma más común que le va a referir la gente de todo el cuerpo. ¿Ya? Tengo dolor de guata. ¿Qué significa eso para nosotros? Primero, como el abdomen es tan amplio, tenemos que dividirlo, ¿ya? Para ir acabando mejor dónde va a ser el paciente lo que va a tener. Acuérdense que todo esto, la idea es que con el examen físico y el anamnesis próximo, ustedes en el 90% de los casos van a tener el diagnóstico, ¿ya? Y si no, por lo menos algo que los lleve a sospechar para hacer, ¿cómo se llaman?, los exámenes complementarios para poder hacer el diagnóstico. Entonces la división más común que ustedes van a ver y que se la tienen que saber, porque si no se saben esta, es como, bueno, ¿ya? Porque así van a aprender a hablar con los demás, es esta, que es la división de 9 sectores del abdomen, y está dado acá por los rebordes costales de la 12, con la línea media clavicular, ¿no es cierto? Y acá con las crestas ilíacas. Y esto les va a dividir el abdomen en 9 sectores que son el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, el mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda, hipogastrio, fosa ilíaca derecha, ¿ya? Y la importancia que tiene eso es porque si un paciente viene y dice, yo tengo dolor de guata, ¿a dónde le duele usted? ¿Sabe que me duele acá? Eso es fosa ilíaca derecha, ¿no es cierto? Empezó de forma súbita y fue aumentando, y de repente me sentí como que tenía calor, empecé a vomitar, eso que era un paciente joven. Una apendicitis, ¿no es cierto? Un paciente de 40 años dice, sé que comí longaniza y me duele acá, me duele mucho y tengo mucho vómito, ¿eso qué es? Una pancreatitis, ¿no es cierto? O si les dice que les duele acá, después de que tomaron agua, ¿qué es? Una colicitis aguda, ¿no es cierto? Entonces, por eso es la importancia de eso, porque ya desde solamente ver la localización, uno, desde el punto de vista anatómico, va a poder decir qué es lo que ocurre. Acá está la vesícula, entonces si yo leí, lo más probable es que sea eso, ¿no es cierto? Acá está, ¿cómo se llama?
en la mayoría de los casos el apéndice, así que podría ser esto. Si está acá, uno se va más a la patología ginecológica, ¿ya? Por eso es importante que ustedes sepan más o menos la referencia anatómica que hay dentro del abdomen con lo que ustedes van a ir a palpar, ¿ya? Acuérdense que siempre todos los exámenes físicos empiezan por la intuición. El problema con el abdomen es que no solamente el paciente va a tener un dolor en la zona que dice por lo que está inmediatamente anatómicamente ahí, sino que también podemos tener dolores referidos, ¿no es cierto? Los infartos de pared anterior, las neumonías basales derechas, se pueden confundir con dolores epigástricos, ¿cómo se llama? Y de hipocondrio derecho, como la colecistitis aguda. Entonces eso también hay que tenerlo de importancia en la semiología del abdomen cuando ustedes vayan a sacarle al paciente la historia del dolor. Ustedes ya vieron dolor, supongo, ¿no es cierto? La irradiación, la localización, el estímulo, agravante, ¿no es cierto? Pues esto es como más acabado. Ustedes ya saben cómo sacarle la historia del dolor al paciente. Ahora tienen que ver cómo hacerle llevar esto al abdomen. Entonces, como veíamos en la diapo anterior, tienen un referente anatómico inmediato. La vesícula, el apéndice, el páncreas, pero a veces pasa esto, que el paciente refiere, y eso se debe a las terminaciones nerviosas que tienen, ¿ya? Porque cuando uno tiene una colecistitis aguda y le duele el hipocondrio derecho, eso es porque la inflamación va a irritar el peritoneo parietal y inmediatamente va a pasar eso. Pero el peritoneo visceral, que no duele tanto, y así por distensión puede provocar estos dolores referidos, ¿ya? Como el que hablaba, un dolor así como precordial que duele en el epigastrio. Puede ser un infarto de pared inferior. Por los pacientes que tienen apendicitis aguda, la mayoría de las veces refieren que el primer dolor no es efectivamente la fósila derecha, sino que en el epigastrio. Eso también tiene que ver con las raíces de donde viene el apéndice, ¿ya? Entonces eso es súper importante en el abdomen porque no todos los dolores abdominales son efectivamente del abdomen. Ya, entonces empezamos con el paciente. Ya, tenemos que saber lo que es abdomen. Ya lo dividimos en las zonas que nos importan. ¿Cómo lo vamos a inspeccionar? Eso es súper importante, como a las guaguas. ¿Cómo se examinan a las guaguas? En pelota, ¿no es cierto? Pero nosotros no podemos llegar a un gallo de 20 años, en pelota se va a darle la pata, no. Le vamos a dar la guagua. Y dicen, oiga, tenemos que posicionarlo. Para tener un buen examen, tenemos que tener una buena presentación del examen. ¿Y cómo se hace el paciente? Tiene que estar en un lugar, ojalá cálido, ¿no es cierto? Porque da frío, porque uno se pelota, ¿no es cierto? Tiene que estar cálido, tiene que estar bien iluminado y el paciente tiene que estar acostado en posición completamente vertical. Eso es para poder verle la guata. Porque imagínense, con los pacientes delgados, ¿no es cierto? Que ustedes lo tienen y inmediatamente en la inspección se le ve una masa. Si ustedes lo tenían sentado, no le van a poder ver. Entonces, es por más la inspección que ustedes tienen que ver esa posición. Teniendo en recuerdo, por ejemplo, los viejitos que tienen muchas osteoponeas que no pueden resistir el decúbito. En general, ustedes deberían hacerlo así. Y después ver todo el abdomen, ¿ya? Esa cuestión que le hacen me duele aquí, como que les muestra así, no, eso no es un examen. Por eso tienen que primero posicionar al paciente. Lo acuestan, ¿no es cierto? Lo ponen vertical, decúbito supino. Le encienden bien la luz, ojalá bien cálido y les tapan toda la boca. Esa es la primera forma. ¿Y de dónde se examinan a los pacientes? Por la derecha, ¿no es cierto? Porque eso es lo que tienen que aprender. Para que a ustedes no se les pasen cosas al examen físico, lo que primero que tienen que hacer es, ¿cómo se llama? Estandarizar lo que hacen. ¿Ya? Entonces, si ustedes siempre hacen lo mismo, es poco probable de que se les pase. Después ya con la práctica van a ser más acuciosos en lo que viene el paciente. Pero siempre tienen que primero estandarizar lo que hacen. Ahora que ustedes están recién empezando, toquen harta guata, porque no solamente ustedes tienen que saber lo que hay malo, tienen que aprender cuando está bueno. Eso es bastante difícil, entonces toquen guata, pero tienen que tenerlos bien posicionados. Por eso los cirujanos tenemos harta mano, pero nosotros hacemos esto. Aunque de lata, acuéstese, prender la luz, le destapa a ustedes de las piernas, porque se vería bien feo que a un cirujano se le pase un apéndice, ¿no? Entonces lo primero que empieza con el examen físico es que posicionamos bien al paciente para poder examinar bien la guata. Empezamos, la inspección, ¿no es cierto? Ojalá todas las guatas fueran así. Esa es la línea de la realidad, ¿no es cierto? Ya solamente con la inspección nosotros podemos tener, por ejemplo, un género, como esto que, y eso de allá que es, supuestamente, ¿no es cierto? Lo que pasaba antes, ¿ya? Y ustedes pueden ver inmediatamente que está todo destapado. Bueno, ahí está en posición vertical, pero podemos ver, por ejemplo, los rectos abdominales, podemos ver que estos abdómenes no tienen, ¿cómo se llama?, masa, solamente desde la inspección, ¿no es cierto?, que no tienen panículo adiposo, se le pueden ver las crestas ilíacas, ¿no es cierto?, ¿ya? Por eso es importante, y ojalá todos fueran así, porque sería mucho más fácil, porque uno puede ver los referentes anatómicos. Y acá seguimos con la inspección.
¿no es cierto? Inmediatamente ahí puede saltar a la vista que podemos tener masas visibles, que si ustedes tienen al paciente sentado no se van a percatar, por eso es importante el posicionamiento. Y si ustedes ven acá, ¿qué son estas? ¿Qué son? Si ustedes tuvieran que decirle un diagnóstico con esta foto, ¿qué son? ¿No es cierto? Pero no son hernias, son aumentos de volumen, que podrían ser hernias, porque las hernias tienen una definición, ¿no es cierto? Las hernias tienen un saco, tienen un anillo y tienen un contenido. Ahí lo que vemos es un aumento de volumen, pero claro, esas son ellas. Uno que ve cómo se describiría como un aumento de volumen. ¿Dónde? Aquí parece plural, ¿no es cierto? Inguinal derecha, incisional, porque tiene relación con la parotomía, ¿no es cierto? Aquí en relación al ombligo, epigástrico, aumento de volumen. Y acá ese es un tipo de aumento de volumen, por eso, porque la inspección es muy importante. Si ustedes no le dan el diagnóstico, solamente con la descripción, ¿podría alguien percatarse de que lo que ustedes dicen efectivamente es una hernia? Por eso es importante la semiología, ¿ya? Porque ustedes no pueden dar el diagnóstico solamente con eso, pues tienen que confirmarlo. Entonces ustedes cuando ven eso no pueden decir hernia, porque inmediatamente invalidan todos los otros diagnósticos diferenciales. Y ahí va la semiología, ¿no es cierto? Y si eso es un aneurisma, no sé, ¿qué otra cosa puede ser? Si es una adenopatía, ¿no es cierto? Si es, por ejemplo, un testículo ascendente en una hernia, ¿ya? Por eso es importante que describa, porque puede ser que ustedes se encasillen en un diagnóstico, lo importante es que ustedes abran la mente, porque eso para la semiología, tener un síntoma que a ustedes les va a llevar a hacer un diagnóstico, pero primero tienen que pasar por los diferenciales para poder llegar. Y acá tenemos otro tipo de aumento de volumen, ¿no es cierto? Bien diferente al de allá. Que ¿cómo se ve? Porque ahí está, ahí lo podemos ver, ¿no es cierto? ¿Qué piensan ustedes que podría ser esto? La citis. ¿La citis por qué asitis? ¿Por qué no hablemos peritoneo? ¿Ah? ¿O por qué no sé, pues el paciente tiene una diálisis, voy a hacer el secundario una peritoneodiálisis? ¿Por qué usted está tan seguro que es una citis? Fuerte, porque tiene el signo de daño hepático crónico, tiene las medias de aquí, circulación colateral en el abdomen, ¿no es cierto? Inmediatamente, mire, ¿cuándo han visto una circulación colateral ahí tan marcada? Entonces eso da la infección. Ustedes se fueron al tiro con la citis, porque en el fondo es obvio, tiene daño hepático crónico. Yo también diría que lo primero, al ver solamente al paciente, es tomarle una citis, pero pueden ser otras cosas. Porque en el fondo lo que nosotros estamos viendo es un aumento de volumen globalizado del abdomen, ¿no es cierto? Porque acá está localizado, acá está en global. Y tienen que irse al diferencial, ¿ya? Porque usted no, la idea es que no se equivoque, ¿no es cierto? Pero para que no se equivoquen, primero tienen que sacar la información al paciente y tienen que abrir el diagnóstico diferencial. Ya, seguimos con la inspección. Antes vimos aumentos de volumen. ¿Y acá qué es lo que ven ustedes? ¿Alguien se atrevería a decir qué es lo que tiene este paciente? Estamos solamente en la inspección, no lo hemos tocado, obviando la anamnesis. Un hematoma, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Algo? Una equimosis, ¿no es cierto? Porque el hematoma en el fondo es más con aumento de volumen. Eso sería más una equimosis, ¿ya? Bueno, ese es un signo clásico de una enfermedad muy común, que es la pancreatitis necrohemorrágica, que tiene dos signos, que son los... no pasa nada. El signo de Callen y el de Gray-Turner. El signo de Callen es este y el de Gray-Turner es este. En la pancreatitis necrohemorrágica lo que pasa, como el páncreas está en el retroperitoneo, sangra, ¿ya? Porque puede, por ejemplo, romper la esplénica que pasa por ahí y sangrar, y hacer el mismo peritoneo. Y a través de los ligamentos, del falciforme, y aquí, porque está el retroperitoneo justo acá, puede provocar estas imágenes de equimosis. Y si estamos solo en la inspección, ¿ya? No hemos tocado ninguna guata todavía. Y después, ¿qué hacemos? La ocultamos, porque si la tocamos la guata, podemos hacer que la ocultación después salga cualquier cosa. Entonces, después de la inspección, ordenadamente nos vamos a la auscultación. Y podemos tener varias cosas. Por cierto, lo primero que ustedes tienen que saber es cómo se ausculta una guata normal. ¿Y cómo se ausculta una guata normal? Ok. Tiene ruido de hidroaéreo, ¿no es cierto? Que son propiedades del intestino.
¿ya? Entonces lo normal es que escuche ruidos y tienen más o menos una frecuencia constante, ¿no es cierto? Y a partir de eso, porque no es normal que escuchen, por ejemplo, soplos, no es normal que escuchen ruidos metálicos, o que no escuchen nada. Y aquí es donde tenemos algunos ejemplos de lo patológico. El bazuqueo, ¿alguien sabe lo que es el bazuqueo? Porque aquí está lo que yo les hablaba. Si ustedes van a inspeccionar al paciente y lo escuchan y dice que tienen un bazuqueo, en el fondo ya es un diagnóstico, porque no es nada más, es un bazuqueo, ¿ya? O es un hilo mecánico, o es un hilo paralítico, ¿ya? Ustedes le están poniendo nombre a algo que porque el paciente dice, sabe que no acabo hace 20 días, te lo van a escuchar y tiene ruido, ustedes dicen, esto es un hilo mecánico, listo, ya le pusieron un nombre, eso es. No es que el paciente esté constipado hace 20 días, tiene un hilo mecánico que es diferente al hilo paralítico, ¿ya? Bazuqueo, ¿alguien? ¿No? Bazuqueo es cuando ustedes al paciente no escuchan nada, le mueven la guata. Y suena así como cuando las balas van y eso porque los pacientes generalmente tienen una obstrucción bien alta, un síndrome pilórico, ¿ya? En donde está acumulando agua y ustedes no escuchan nada, pero si mueven al paciente, escuchan el bazuqueo, ¿ya? El hilo mecánico son las obstrucciones intestinales, mecánicas, donde lo común es que después de la obstrucción ustedes no escuchan ningún ruido, pero sobre la obstrucción ustedes escuchan un ruido metálico. Metálico es metálico, ¿no es metal? Eso significa que es porque el intestino está tratando de batallar con eso que no lo deja pasar, que es distinto al hilo paralítico. El hilo paralítico, la fisiopatología es que algo irrita el peritoneo parietal y produce que no se muevan los intestinos y no se escucha nada en toda la guata, ¿ya? Eso puede ser como la apendicitis, a diferencia, por ejemplo, de un cáncer de colon que les puede dar un hilo mecánico, ¿ya? Por eso es importante, porque si ustedes le pusieron hilo mecánico, nos vamos a diagnósticos completamente distintos a un hilo paralítico. Un hilo paralítico puede ser por una diabetes mal compensada, por una porfiria, por una crisis addisoniana. En cambio, los hilos mecánicos son cánceres de colon, diverticulitis, hernia, estrangulada, ¿ya? No es de la arteria renal, esto va hacia los soplos. Lo normal es que uno cuando escuche la guata no escuche soplos, pero si hay una estenosis de la arteria renal, uno podría escuchar los soplos, y eso más generalmente en los flancos. Y si el paciente es bastante delgado, o la estenosis es bastante grande. Y la estenosis de la arteria ilíaca femoral en la zona inguinal, si ustedes los ponen, podrían eventualmente poder escuchar el soplo, ¿verdad? Lo otro que tampoco es normal de hacer, a menos que los pacientes sean muy flacos, es sentir el pulso aórtico, porque eso podría estar indicando, por ejemplo, una neumonía de la abdomen. Nos vamos a la perfusión, porque ahí ya lo tocamos, tiene un aumento de volumen. ¿Cómo se debería percutir este abdomen? ¿Qué es lo normal que pasa con el abdomen cuando uno lo percute? Depende, ¿no es cierto? Porque tenemos órganos. Si uno percute en el hígado, ¿cómo va a sonar? Con batidez, ¿no es cierto? Si uno percute donde están los intestinos, ¿va a sonar? No, esa no es la palabra. Hipersonoro, aunque timpánico es como un poquito más, ¿ya? Entonces, depende, ¿ya? Pues en generalidad uno tiene hipersonalidad y acá tenemos ejemplos patológicos, porque si uno ve acá, ¿cómo creen ustedes que se va a percutir esto? Si es que el paciente en algún momento les permite percutir eso. ¿Ah? O más mate, ¿no es cierto? No tan hipersonoro porque lo probable es que sea una obstrucción intestinal, secundaria una hernia, ¿ya? Pero parece que lo toman. Bueno. Hipersonoridad o timpanismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué suena? Esto es la batida, ¿no es cierto? Tendría que percutirle a alguien el pulmón. El hipersonoro, ¿no es cierto? Es como que hay aire. El mate es como esto. La hipersonalidad es como si ustedes estuvieran pegando la así. No sé cómo. A mí me suena todo mate. Ya. Y depende del lugar donde ustedes estén. La hipersonalidad o timpanismo les puede hablar, por ejemplo, de la obstrucción intestinal, ¿ya? Pero en general, uno le suena el intestino como una hipersonalidad. La matidez desplazable, eso es una característica muy común de, así se describe cuando uno habla de asitis, ¿ya? Porque la asitis
es desplazable. Por ejemplo, el hígado no se va a desplazar, va a ser mate siempre el hipocondrio derecho. Ustedes ponen acá, van a estar sintiendo la matidez del vaso, pero acá no. En cambio, en la citis, cuando uno debería tener timpánico acá, o hipersonoro, si tiene asitis va a sentir mate. Y si uno pone al paciente de lado, mate también. Y eso se llama matidez desplazable y es muy característico cuando uno describe asitis. ¿Ya? Y la matidez que depende del órgano que usted esté prescribiendo. O si el paciente, por ejemplo, tiene mate, porque uno tiene matidez acá, donde está el hígado, tiene matidez acá, donde viene el vaso. Que uno tenga matidez acá es raro, puede tener un tumor, por ejemplo. ¿Ya? Y se va a ver no solamente con la percusión, porque ustedes van a ver la masa, a la inspección, ¿no es cierto? Van a ver auscultados, no sé, pues si tiene una obstrucción, además los ruidos del aire abolío. Y nos vamos a la palpación. ¿Ya? La palpación siempre es particular, porque en el fondo debería ser en el sentido del reloj, pero depende de lo que venga del paciente. Si el paciente viene con una apendicitis, que no se anida la linfocitis a derecha al tiro, porque el paciente no le va a dejar tocar el resto de la guata. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a un paciente que tiene un dolor muy localizado, siempre dejar para el final el lugar que el paciente refiere como el máximo dolor, para poder, ¿cómo se llama?, inspeccionar bien la guatita. Si un paciente no viene por dolor y les deja tocar la guata como quieren, háganlo reglado en la forma del reloj. ¿Es aquí? Así. ¿Ya? Para que no se les pasen cosas. Y tenemos cosas que pueden ser patológicas, como la resistencia muscular. ¿Cómo se palpa el abdomen normal? ¿Cuál es la descripción? Blando, depresible, indoloro. ¿No es cierto? Esa es la descripción normal de un paciente que no tiene nada en la guata. ¿Ya? Pero si no está hablando, ¿qué es lo que tiene? Resistencia muscular. Y ahí hay un poquito que ver, porque en el fondo eso puede ser voluntario. ¿Ya? Uno puede hacer y puede hacer la resistencia. ¿Cómo se llama? Lo que hay que saber diferenciar es cuando esta resistencia muscular es secundando una peritonitis. Entonces los pacientes ahí tienen, ¿cómo se llama?, algo que les está irritando el peritoneo y cuando ustedes los tocan les duele demasiado. No es que ellos quieran hacer la resistencia, sino que la hacen. Que a lo mejor en un paciente adulto puede ser fácil de diferenciar, pero imagínense un niño, ¿no?, que usted le va a tocar la guata, resistencia muscular. Entonces, eso es lo difícil de diferenciar. ¿Ya? Un paciente, por ejemplo, que está inconsciente, ¿cómo vamos a ver la resistencia muscular? Un paciente que está ¿cómo se llama?, que está borracho. También es difícil. Entonces, lo ideal es poder diferenciarlo, pero muchas veces no se logra. Y los reflejos abdominales, ¿ya? Si ustedes le hacen el reflejo abdominal típico, que si ustedes le hacen al paciente, le tocan la zona periumbilical, que el ombligo se contraiga hacia ese lado, ¿ya? Y eso cuando está irritado el peritoneo no ocurre. ¿Ya? Como los obesos muy difíciles de sacar, y en el fondo toda la población trata, así que es súper raro que salga ya el reflejo abdominal. Y nos vamos ya más a cómo vamos a ir, porque ya vimos el abdomen como la pared abdominal, como el globo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir al examen físico de, ¿cómo se llama?, los órganos más específicos que tenemos en el abdomen, ¿ya? Como el hígado. Porque ¿cómo se palpa uno? ¿Cómo lo debería ver al hígado? No debería verlo, ¿no es cierto? Debería ver la guatita, ¿no?, la pared abdominal, ¿ya? ¿Y dónde debería palparse el hígado? ¿En qué zona? Porque se va a palpar más, ¿no es cierto? Muy bien, pero como más específico. ¿Qué es lo normal? ¿Cómo sabemos que no tiene una? Cuando el hígado está aumentado de tamaño, eso se llama. ¿Cómo sabemos que no tiene una hepatomegalia? Eso. Entonces, cuando ustedes dicen hepatomegalia, ya le están poniendo un nombre. El hígado está aumentando de tamaño, la causa, maní, pero ya eso es semiología. ¿No? Bueno, se va a palpar mate en el hipocondrio derecho y tienen que saber cuándo es la hepatomegalia. Pues en general, si ustedes tienen el reborde costal, 2 dedos abajo, 2 dedos arriba, que es como más fácil de recordar, eso es generalmente la proyección hepática que tiene el paciente. ¿Ya? Más allá de eso, ustedes tienen que suponer que efectivamente tiene una hepatomegalia. Vesícula. ¿Dónde se encuentra la vesícula anatómicamente? Pero más anatómicamente. ¿Ah? Está en el lecho hepático, ¿no es cierto? Está en el hígado, está en el segmento 4B y 5, más anatómicamente.
y eso se encuentra en el hipocondrio derecho. Y podemos tener unos signos que son específicos de la vesícula, como el Murphy. ¿Qué significa el Murphy? ¿Lo han escuchado? Que cuando la palpación más profunda, soltar rápido. Claro, es cuando en el fondo es como el Bloomberg en la apendicitis, es el Murphy en la vesícula. Cuando la vesícula está inflamada y uno toca ahí, al paciente le duele. Eso es lo. Porque la vesícula inflamada está provocando irritación del peritoneo parietal. ¿Ya? Courgette de Rier. ¿Lo han escuchado? El Courgette de Rier fue adoptado por dos médicos, uno que se llama, que es para indicar cuando uno palpa la vesícula en el hipocondrio derecho, ¿ya? Que en el 75% de los casos eran cánceres de vesícula y en el 15% eran colicitis aguda, así que se usa más en el caso de cuando uno palpa una vesícula tétrica que no se moviliza el hipocondrio derecho, eso es un Courgette de Rier, ¿ya? Más evocativo de un cáncer de vesícula. Mayo-Robson, ¿no? Mayo-Robson es una maniobra en la que usted pone una mano, la mano izquierda en el epigastrio y la mano derecha atrás, tocando la cola del páncreas, y eso cuando el paciente tiene pancreatitis le duele. Ahora eso es el paciente delgado, claramente, ¿no? Y no es muy sensible, pero está escrito y se llama Mayo-Robson. Y se explica qué es. El vaso. ¿Cómo se examina el vaso? Porque hasta ahora todos los remos lo hemos examinado en decúbito supino, nosotros por la derecha, el paciente totalmente acostado, con buena iluminación, en un lugar cálido. Pero el vaso no lo podemos tocar así. ¿Cómo se toca el vaso? Ya, derecho, izquierdo. ¿Cierto? Así. Ya, derecho, izquierdo. ¿Y ustedes por dónde se van a poner? Izquierda. Si el paciente está ciego, se van a poner por la izquierda. ¿Ya? ¿Y cómo se llama esa posición? Porque además el paciente está con una pata, que es la de abajo, estirada, y la otra pata así. No, al revés. Ahí, sí. Schuster, ¿no es cierto? Dice el posicionamiento, porque en el fondo si ustedes no posicionan hacia el paciente, no van a poder palparlo. ¿Y cómo se va a percutir el vaso? Vale, ¿no es cierto? Entonces es importante, porque hasta ahora todo lo que hemos hecho en el abdomen ha sido el paciente estirado en la atrás. Pero para poder palpar el vaso, ustedes tienen que ponerlo en la posición de Schuster. Brillo. ¿Ya? Tocar el riñón también es difícil. Ustedes en el fondo podrían llegar a hacerlo. ¿Cómo hacerlo? En los flancos, cualquiera de los dos, poniendo la mano izquierda abajo y la mano derecha sobre eso y tratando de cazar el riñón. ¿Ya? Que es bastante difícil y de nuevo, no se tiene que ser delgado que uno pueda hacer estas maniobras. ¿Ya? Pero eventualmente lo podrían hacer. Y lo otro que uno saca con respecto a los riñones es la puñopercusión, que es la zona posterior. Uno cuando los pacientes tienen nefrolitiasis o ureterolitiasis, uno les pega, y eso desencadena el dolor de la irrigación del ureter, y los pacientes con cálculos efectivamente les duele ahí, o con cualquier obstrucción de los ureteros. Y tiene que ser despacito, ¿no? Es como ¡pah! Y el paciente ya le duele para ver si efectivamente va por ahí la cosa. El apéndice, el apéndice también, acuérdense, la posición anatómica más común del apéndice está en, ¿cómo se llama? El punto de McBurney. El punto de McBurney, el punto en el que ustedes van desde el ombligo hacia la fosa ilíaca derecha, los 2 tercios laterales, ahí estaría en la mayoría de los casos, 88-90% el apéndice. ¿Ya? Por eso nosotros lo buscamos acá en la fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Y se palpa, se percuye por sonoro, pero puede tener irritación del peritoneo parietal que puede llevar a signos, que son estos. Bloomberg. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿El signo de Bloomberg? ¿Ah? No. No es precisamente exacto. Es porque es una maniobra que se hace. Pero en el fondo uno al paciente le hace que respire, lo pone cómodo, en la misma posición, nos vamos a la fosa ilíaca derecha y uno le presiona. Y le va a doler. Y después retira de forma brusca la mano.
Y eso debería doler más debido a la irritación peritoneal que la presión de la mano. Y eso cuando sale positivo es un lumbar, que está hablando de irritación peritoneal localizada en la zona de la fósila derecha. Próximo. ¿Habéis escuchado? Como está irritado el peritoneo parietal de acá, cualquier movimiento que nosotros hagamos en el abdomen va a provocar dolor en esa zona. Entonces, si ustedes van al paciente con apendicitis y le tocan en la fosa iliaca izquierda muy duro, va a provocar que le duela la fosa iliaca derecha. Y eso se llama próximo. Dunphy. ¿No? Es útil, ahí se lo van a recordar. Porque lo que pasa es que en el apéndice hay mucho, pero el Dunphy en el fondo es que cuando tose, te duele. ¿Dónde? La fosa iliaca que está irritable, el peritoneo parietal. El obturador es lo mismo. Si ustedes hacen una flexión del músculo con, ¿cómo se llama? Con abducción y rotación externa, le va a doler, porque el psoas le va a pegar justo al apéndice y le va a doler. ¿Dónde? ¿Ya? O sea, perdón, hacer ese movimiento. El psoas, que es así, ese es el que le va a pegar con el psoas, que es el filete en la pata, justo en el apéndice, y le va a doler. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas están secundarias a que el apéndice está inflamado y está irritando el peritoneo parietal, y por lo tanto les va a doler al paciente. ¿Ya? Porque estamos solo en el examen físico, ustedes no le han tomado ni parámetro inflamatorio, ni ningún escáner. Esto es solamente desde el examen físico que estamos sospechando que el paciente tiene un apéndice, que eventualmente podría salir de todo eso. Sí. En las hernias, ¿no es cierto? Para ir a buscar hernias, puede ser en cualquier parte del abdomen. Nos vamos a enfocar en las hernias en la zona inguinal, que es este dibujito que ustedes ven acá. Hay un triángulo que es muy conocido que se llama de caso, ¿no es cierto? Que es donde salen las hernias directas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y acá está el triángulo de Hasselbalch, recto del abdomen, ¿no es cierto? Como su parte medial, ligamento inguinal con su parte inferior, los vasos epigástricos inferiores como su parte lateral. Si salen por acá, las hernias son, si salen fuera de eso son, o crurales, que pueden ser de la boca, ¿no es cierto? Y eso es solamente por la palpación, en las zonas inguinales, ¿no es cierto? Que son las zonas bastante bajas, pero todavía son abdomen. ¿No? Eso, ¿dudas? Ya, seguro. No sé, no le van a pasar nunca más, pues nunca nada. Que también hay que pasar los años, cada pregunta se va a ver más buena. ¿Ah?